Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por el mostrador.cl. Como siempre, les contamos lo que vamos a tener en el siguiente bloque. Vamos a estar conversando con Isabel Amor, la ex directora del CERNAMEC. La verdad es que no alcanzó a estar ni 2 días como directora y fue destituida por unas declaraciones que nunca fueron publicadas. Pero que para la autoridad y particularmente para la ministra de la Mujer fueron razón suficiente para lo que ella señaló, pérdida de confianza. Esta será la última entrevista, lo ha dicho ella, que otorgará a un medio de comunicación y estaremos conversando entonces cuáles son los alcances que tiene no solo la desvinculación, sino el hecho de ella, por un lado, ser defensora, ¿no?, y haber estado a la cabeza de organismos de derechos humanos y defensora de los derechos humanos, con la situación de un padre que ha sido condenado precisamente por violaciones a los derechos humanos. Así es que el siguiente bloque estaremos con esa entrevista. Pero ahora queremos seguir tomándole el pulso a lo que ha sido el informe de desarrollo humano del PNUD 2024 bajo el título ¿Por qué nos cuesta cambiar? Hay una serie de conclusiones que son muy relevantes de realizar, pero el economista y exministro de Planificación, bajo el gobierno del presidente Frei Ruiz-Tagle, Roberto Pizarro, hace algunas observaciones y hace algunos alcances que él considera fundamentales, y en particular, cómo entendemos el crecimiento y cómo salimos de lo que ha marcado, ¿no es cierto?, el crecimiento en Chile, que es el extractivismo. ¿De qué se trata exactamente? Se lo vamos a preguntar directamente desde Ecuador. Roberto Pizarro, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en El Mostrador. Muchas gracias a ti, Mirna. Roberto, Bueno, gracias. Roberto, es que quiero entender lo siguiente. Primero, me gustaría que me dijeras cuáles son los aspectos más relevantes para ti de este informe y luego entramos en lo que tú consideras que adolece. muy bien, Mirna. Yo creo que es un muy buen informe que hace un diagnóstico bastante ajustado de la realidad económica, social y política chilena. Es interesante especialmente la información que entrega sobre las percepciones ciudadanas, el trabajo directo de contactos que se hizo con la ciudadanía, con información primaria, más allá de la secundaria. Y de ahí, resumidamente, yo diría, saca 3 conclusiones interesantes. Una, que las deudas sociales son preocupantes, persisten las desigualdades de ingresos y los déficits en previsión, salud, educación, a las que en los últimos años se ha agregado la inseguridad. En segundo lugar, se percibe económicamente un país estancado, que algunos dicen de los ciudadanos que va mal en peor. Incluso en la información que se entrega, un 59% señala que el país se ha deteriorado. Y por las siguientes razones. En primer lugar, porque hay bajo crecimiento económico, no hay innovación ni avance tecnológico y tenemos un modelo económico extractivista que afecta al medio ambiente y con una canasta exportadora sin valor agregado. Y este modelo económico ha conducido a una elevada concentración de la riqueza, con grupos económicos poderosos de elevada influencia política y que controlan además los medios de comunicación. Y la conclusión interesante y diría yo positiva es que persiste en el país una adhesión a la democracia y deseos de cambio, pero hay pesimismo porque no se ve en la clase política y en los grupos económicos una disposición, una voluntad a avanzar en estos cambios para enfrentar las deudas fundamentales del país. Eso yo Correcto, diría es la parte positiva. correcto. ¿Cuál es tu duda? Porque, o sea, mejor dicho, a ver, el aspecto que tú adviertes que, no sé si decir adolece, pero que definitivamente es algo que te falta a ti y que tiene que ver, señalas tú,
con el papel que cumple el crecimiento, que por supuesto para el PNUD es un papel fundamental, pero que no va de la mano de cómo logramos que ese crecimiento, tal como tú señalas, permita salir de este modelo o permita superar este modelo extractivista. Es que el crecimiento económico, que hoy día lo reconoce Naciones Unidas como fundamental y que además, Mirna, ha sido un permanente discurso de todos los economistas, de derecha, de centro, de izquierda. El crecimiento resuelve todos los problemas. Y yo discrepo sustancialmente de esa tesis. Yo creo que el crecimiento, si no va acompañado de un conjunto de otros componentes que tienen que ver con el desarrollo del país y que tienen que ver con fuentes de trabajo y de calidad. El extractivismo no genera fuentes de trabajo y de calidad. Segundo, el extractivismo está fijado en ciertos focos productivos del país, como se sabe en el cobre, en la pesca y en el sector forestal. Y eso no se difunde al conjunto del país. No puede haber desarrollo cuando no se difunde la economía al conjunto del país. Y es al mismo tiempo crecimiento en abstracto, no nos dice nada acerca de qué pasa con las pequeñas y medianas empresas. Crecimiento en abstracto no nos dice nada qué pasa con sectores fundamentales en el país que tienen que ver con los equilibrios sociales, que tienen que ver con la participación de la mujer en los asuntos económicos y sociales. Eso son, bueno, y agrego algo más. PNUD dice con razón que la productividad en Chile, lo dicen todos los economistas, está estancada durante 20 años. La productividad no está estancada en los focos productivos extractivistas. La productividad está estancada en el resto de la economía, porque el resto de la economía no desarrolla focos productivos. Y por eso yo soy partidario, y lo he dicho en varios de mis planteamientos y artículos, que si el camino, si el país no avanza por un nuevo modelo productivo que tenga muy presente la industrialización, yo creo que vamos a seguir en la misma situación. Por lo tanto, PNUD se equivoca de decir que nosotros tenemos que tenemos en el país un desarrollo basado en el extractivismo. Yo creo que es un modelo productivo basado en el extractivismo, pero que no apunta, no sirve para el desarrollo económico y social del país. Esas son las preocupaciones que yo tengo en el plano económico, ¿cierto? Ahora, Claro. hay otro... Déjame, déjame detenerme ahí. Estamos conversando con Roberto Pizarro. Él es economista y exministro de Planificación del presidente Frei Ruiz-Tagle. Lo que pasa es que efectivamente tú señalas en una columna que fue publicada por nuestro medio que se confunde desarrollo con crecimiento. Entremos ahí. Se confunde, y doy allí en el artículo un ejemplo. Nosotros tenemos hoy día un crecimiento espectacular en un país de Sudamérica que se llama Guyana. Guyana creció en el año 22 un 60%. 60%. En el año 23 creció un 30%. ¿Podemos decir que Guyana es un país desarrollado porque creció en esa magnitud? Podemos decir que Guinea Ecuatorial, donde también descubrieron petróleo, que es prácticamente una monarquía, es un país desarrollado cuando hay desigualdades profundas. Las desigualdades profundas en lo social, en lo económico, no se resuelven con modelos productivos extractivistas, se resuelven con modelos productivos en que el desarrollo se difunde al conjunto de la sociedad. Y eso significa que la actividad productiva no esté centrada en ciertos focos económicos, sino que se despliegue a lo largo y ancho del país. Por eso que yo insisto siempre, tiene que haber industrialización, diversificación. Si no quieren hablar de industrialización porque les duele a algunas personas, hablemos de diversificación económica, ¿no? Y eso tiene una serie de implicancias, eso significa que hay que avanzar en
la creación de ciencia y tecnología, hay que innovar, hay que desarrollar la productividad, que no se va a desarrollar en los focos extractivistas, y hay que tener una política internacional de relaciones económicas internacionales también un poco diversa, no abierta radicalmente y simplificadamente al mundo. Esa es la idea que Correcto. yo tengo. Roberto, y atendiendo a lo que dice también el informe que identifica, no que lo diga el PNUD, sino que recoge, ¿no es cierto?, esta, dijéramos, conclusión a partir de la serie de estudios cruzados, focus group, encuestas y estudios cuantitativos y cualitativos, y habla de los grandes villanos, ¿no es cierto?, que es la expresión que se usa, que serían, en primer término, la élite política y, en segundo término, la élite económica. Esta élite económica que predomina, de alguna manera es refractaria a esos cambios, o sea, porque a lo mejor está muy tranquila y muy, digamos, cómoda con este modelo de desarrollo extractivista. Te pregunto, ¿ves ahí un actor que tiene una responsabilidad importante en que no avancemos hacia un modelo distinto? Yo creo que tiene una inmensa responsabilidad, porque efectivamente esa élite económica es la que está bloqueando los cambios. Y no me refiero solamente al cambio en el modelo, sino que a los cambios sociales. Bien sabemos que ellos son defensores y protectores de la AFP, del sistema de salud como está, y son protectores y defensores de la AFP porque ahí tienen el financiamiento para sus negocios. Entonces ellos son refractarios al cambio, en primer lugar. Y en segundo lugar, respecto a la pregunta específica que tú haces, Mirna, yo creo que son refractarios a modificar el modelo extractivista, yo creo que un poco por ignorancia también, porque ellos, y por comodidad, porque es más cómodo para el gran capital dedicarse a producir con simpleza, a extraer piedras para exportarlas, a cortar árboles para exportar arcilla y a sacar pescado para exportarlo. Eso es simple, fácil, no implica un trabajo de agregación de valor, no implica transformación. Transformación implica, Mirna, vincularte con trabajadores, con obreros, con trabajadores en general, y allí es donde al gran capital se le complican un poco las cosas. Y si, como históricamente en el país, han habido concesiones generosas en el cobre, ¿cierto? Han habido subsidios a la plantación de bosques y han habido trampas en lo que es la explotación del pescado, al gran capital le ha resultado mucho más fácil concentrarse en el extractivismo. Ahora, digo también que hay una cierta ignorancia, porque si efectivamente nosotros avanzáramos hacia otros focos productivos, yo creo que efectivamente las ganancias del capital serían más generosas y por otra parte no tendríamos un problema que es muy fundamental, Mirna. Tendríamos trabajadores bien ocupados, tendríamos trabajadores sin mayores tensiones, disminuiría fundamentalmente la informalidad y reduciríamos la delincuencia. Esa es la idea que yo tengo. A ver, espérame, entremos ahí, Roberto, porque tú dices que hay una dificultad para entender bien, de la élite económica para vincularse adecuadamente con el mundo de los trabajadores. Quiero entender qué es lo que tú quieres ahí decir. Bueno, en realidad lo que quiero decir es que los procesos productivos vinculan al capital y al trabajo, ¿cierto? Cuando estamos en el plano del extractivismo, es mucho más fácil esa vinculación, y cuando avanzamos a procesos de transformación, donde incluyes un conjunto de otros elementos, tú necesitas trabajadores que sean trabajadores más calificados, trabajadores más educados, y efectivamente, yo creo que el capital resulta más complejo, ¿cierto? Avanzar en procesos productivos de transformación que en procesos productivos de simple extracción de los recursos naturales del país. Esa es la idea que yo tengo. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que ellos se sienten más afines a un modelo productivo extractivista que a un modelo productivo de transformación y agregación de valor, que es más complejo, más difícil y de vinculación
más profunda con los trabajadores. Roberto, tú fuiste ministro de Planificación, decíamos, del gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, eres economista, y quería preguntarte, ¿qué opinas tú cuando economistas, particularmente de derecha, señalan que el estancamiento económico que vive Chile, por lo menos hace 10 años, tiene un origen, y es la reforma tributaria de la presidenta Bachelet II? ¿Qué opinas de...? Puede ser un argumento que se sostiene de manera muy persistente. Te lo digo, pues, fundamentalmente, claro, por economistas de derecha. Bueno, quizás tú no lo recuerdas porque eras muy jovencita. Yo fui ministro del presidente Frei, pero renuncié. Ya. Yo fui el primer ministro que renunció porque yo discrepé de la postura del gobierno de Frei respecto a las políticas sociales. Pero eso es un dato anecdótico. Y uno de los componentes de mi renuncia, fueron dos componentes. Uno tenía que ver con el tema tributario. Se discutió en el gabinete, en varias sesiones de gabinete, avanzar en una reforma tributaria progresiva. Y al final el presidente Frei decidió no hacer esa reforma tributaria progresiva. Ese fue uno de los componentes de mi renuncia. Yo creo firmemente que el país, con las profundas desigualdades que tiene, requiere reformas tributarias que permitan dos cosas. Por una parte, redistribuir mejor los beneficios del crecimiento, como se dice. Y por otra parte, contar con recursos, como también dice el PNUD, para hacer políticas sociales. Pero esas cosas, yo digo, no bastan. Yo creo que hay que cambiar el modelo productivo. Pero esas son las razones. Entonces, a mí no me sorprende que los economistas de derecha tengan esa postura. Ellos responden a los grupos económicos. Ellos tienen intereses en las empresas de los grupos, trabajan con las empresas de los grupos económicos, por una parte, y por otra parte, ellos están formados en una ideología que se ha instalado en el mundo y particularmente en el país, una formación académica en que para ellos los impuestos son un costo, los impuestos son un problema, los impuestos no le permiten a las empresas desplegar la actividad económica de manera plena. Yo creo que ellos están equivocados. Yo creo que los impuestos redistribuyen la economía, los impuestos benefician y mantienen, despliegan equilibrios sociales y económicos en el país, y eso es muy fundamental para reducir las tensiones sociales y reducir, digo yo, la delincuencia. Sí, Roberto, te quiero pedir un favor, porque se movió la cámara, entonces necesitamos, si puedes poner el computador o tu cámara un poquito más hacia ti. Ahí. Exactamente, porque sabía, exacto, que estabas ahí con un problema con la cámara. No, a ver, Roberto, este tema de los impuestos, mira, imagínate que tenemos en Argentina un presidente como es Javier Milei que dice que los impuestos son un robo para la gente. Sí, imagínate que los gobiernos europeos dijeran aquello cuando incluso gobiernos de derecha tienen, digamos, políticas impositivas que son altísimas, ¿no? Porque hay demasiadas cosas que financiar y que si no, de lo contrario, no se podían financiar. Es más, las políticas impositivas permiten reducir la desigualdad y se ha visto cómo antes de impuestos y después de impuestos, cómo disminuye la brecha entre, en el caso de los países desarrollados de Europa, entre los más ricos y los más pobres. El punto acá es que los economistas que sostienen que no es el minuto para bueno, nunca es el minuto para subir impuestos para muchos economistas, pero Sí. hoy día, más que nunca, sostienen que que el argumento más importante es que el país no solo está estancado, sino que no está creciendo lo suficiente. Entonces, ponerle más carga, dicen ellos, a las empresas, particularmente, va a significar una inhibición precisamente ya desde contratar trabajadores, ¿no? Hasta poder lograr mayor posibilidad, ¿no es cierto?, de poder desplegar sus capacidades productivas y de desarrollo. Entonces, ahí hay un argumento que está presente. ¿Qué te parece? No, ese argumento no me convence mucho porque nosotros tenemos la captación impositiva en Chile
es bastante reducida si tú lo comparas con países desarrollados de Europa, que es la comparación que tú estás haciendo. Pero La sí, captación, perdona, pero sí, siempre se puntualiza que la tasa impositiva de las empresas es una de las más altas de la OCDE en sí, Chile. es relativamente alta, pero después, acuérdate que después esa tasa que se le aplica a las empresas la descuentan los dueños de las empresas de su impuesto a la renta. Así lo Claro, digamos en el es mismo porque el punto. sistema está semi-integrado. Claro, Exactamente, porque está eso es un tema que es semi-integrado. verdad. Sí, es verdad lo que tú Entonces, dices. ese es Sí, un tema que hay que resolver y que hay que sí, aclarar. Hay que sí. ordenar ese sistema impositivo y separar entonces Mm. lo que es el tema de la renta con el tema del impuesto a las empresas. Ahora, si fuera tan terrible la situación como se dice, no vendría el capital extranjero como está viniendo incluso en este gobierno, que ha venido en todos los gobiernos de manera bastante masiva, particularmente en este año, vinieron las inversiones extranjeras masivas. Si fuera tan grave el problema impositivo, esas empresas no vendrían. Por lo tanto, esta discusión o este argumento que hacen los economistas del empresariado, yo creo que no es tan convincente, verdaderamente. Eh, Iba a decir algo que se me fue. Dime. Sí, pero déjame decirte, Roberto, lo siguiente, porque tú en tu columna dices que básicamente lo que señalas al final es que para enfrentar las limitaciones productivas, un crecimiento económico que está agotado, el deterioro medioambiental, la productividad estancada y la escasa innovación, lo que se necesita es cambiar, naturalmente, el modelo extractivista. O sea, tú vuelves Es el a tema. reiterar. Exactamente. Es el tema. Pero, No el tema exacto, de los impuestos. Para por modificar la tasa supuesto. de crecimiento, yo creo que tengo que modificar el modelo productivo. Ya, pero por Eso eso es. te digo, pero si hay, porque fíjate que en general hay concordancia que el modelo económico está agotado. O sea, otra cosa es, digo, a nivel, si tú quieres, de análisis del sistema político, incluso de análisis económico, hay concordancia que hay que cambiar este modelo económico, así como está agotado. La pregunta es, ¿cuál es el camino? ¿Ah? ¿Y cómo salimos de este modelo solo extractivista, ¿no? ¿Cuáles son los incentivos para salir de él? Bueno, ese es un punto interesante. Yo creo que los incentivos son tener una política económica, vale decir monetaria y fiscal, que favorezca, ¿cierto?, que el capital, el empresariado grande, mediano, pequeño, se localice en actividades productivas que sean distintas del extractivismo, que es lo que se puede hacer en ese caso. Yo ahí estoy dispuesto, yo creo que tú puedes bajar impuestos o generar mediante determinados subsidios para favorecer la instalación de ciertas empresas en sectores diversos al extractivismo. Yo creo que eso lo puedes hacer. En segundo lugar, yo creo que tienes que fijarte en la política internacional, que en Chile ha sido una política, yo creo que exageradamente abierta a la economía mundial. Y por lo tanto, si tú pones regulaciones en favor, en contra de las inversiones en el extractivismo, o sea, el cobre, la madera, y favoreces la instalación del capital extranjero en sectores que van más allá del extractivismo, en sectores de transformación, también tú generas incentivos para construir una economía diversa. Por ahí veo la cosa. Perfecto. Política Roberto, económica distinta. Sí. absolutamente. Roberto Pizarro, economista, ex ministro de Planificación del gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, desde Ecuador. Te agradezco que nos hayas compartido tus reflexiones, además, sobre aquellos aspectos que hay que complementar de este interesante informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Muchas gracias, Mina. Que Encantado de estés muy hablar bien. contigo. Muchas gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopebus, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopebus. Más información en coopebus.cl. Tal como les decía, nos vamos al corte y al regreso vamos a estar conversando con Isabel Amor, la destituida directora del Cernamec de Los Ríos. Ya volvemos.
En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Copeuch cada vez somos más socios. Y cada